Buenas tardes, queridos hermanos, bienvenidos a su canal esotérico. Hoy, en Yogi Ternario, me gustaría platicar acerca de un tema que me parece base y de suma importancia hablar y tener en claro cuando se habla de ciencias ocultas o de esoterismo. A esta doctrina se le conocerá con muchísimos nombres a lo largo de edades, a lo largo de escuelas filosóficas, a lo largo de escuelas iniciáticas. A esta enseñanza se le conocerá con múltiples formas, con múltiples símbolos, pero al final de cuentas es una enseñanza que se divide en dos. Esta enseñanza o esta doctrina va a ser la doctrina del binario. A lo largo del tiempo, las diferentes escuelas de pensamiento, las diferentes doctrinas y las diferentes escuelas iniciáticas han ocultado esta enseñanza o esta doctrina del secreto del binario con diferentes símbolos y con diferentes mitos o hasta a veces enseñanzas o prácticas. El yin y el yang en la escuela oriental, que todos sabríamos de forma exotérica lo que realmente quiere decir, que es el bien y el mal o esta fuerza binaria del universo. Los alquimistas también cuentan con su símbolo, el andrógino, que es macho y hembra a la vez. Mercurio y Venus lo representa el tetragramatón, o puede ser también el Estauros para algunas culturas, que deriva a la cruz que nosotros conocemos como la cruz del Calvario. De manera seria, profesional y sobre todo respetuosa acerca de las ciencias esotéricas y todas estas filosofías que nos enseñan quién es el ser, veremos que todo acto, que toda cosa y que toda circunstancia cuenta con estas dos caras. Lo que realmente importa aquí es qué significan estas dos caras. Veremos que en el símbolo del binario más conocido, yo creo que a nivel oriental y occidental, que es el yin y el yang, veremos que en él se depositan dos colores primarios, el blanco y el negro, que de forma simbólica hacen como si estuvieran girando. Este símbolo demuestra las dos caras de la existencia. Estas dos caras son el qué y el para qué de algún concepto. Veremos que el qué y el para qué de las cosas, que son estas fuerzas primarias del ser o de la existencia, van a ser el que le dan concepto a la cosa o al ser. Como por ejemplo, cualquier concepto que tomemos o que nosotros invoquemos de forma hablada de nuestra vida cotidiana. Como por ejemplo, un escritorio, una silla. Realmente esos seres o esos objetos son lo que son por su qué forma y por su qué estructura. Y luego ese qué, esa forma o esa materia, le va a dar un qué a ella misma. ¿Para qué sirve la silla? Va a tener un objetivo determinado. Porque si bien esta doctrina es fundamento del ser, no todos sabemos nuestro qué somos y nuestro para qué somos, para qué existimos, para qué estamos aquí. Es por eso que estos dos enseñanzas fundamentales de tu qué y el para qué, o el qué de las cosas y el para qué de las cosas, el yin y el yang, el andrógino alquimista, va a ser como fundamento para entendernos a nosotros. Acabamos de mencionar que esta fuerza binaria es un fundamento del universo en sí. ¿Por qué cabe resaltar esto? ¿Por qué? Porque si nosotros examinamos las columnas salomónicas Yaquim y Boaz, que en la actualidad se conservan en el templo salomónico, encontraremos a esta fuerza binaria como símbolo de columnas. Una columna sirve como apoyo y como sostén de alguna estructura. Así, en el templo masónico o en el templo salomónico se representaban a estas fuerzas binarias como eso, como un sustento del universo mismo. Veremos así que así como existe la forma, el qué y la informa, el para qué, también existe el ser y el no ser. Todos somos y no somos a la vez. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un qué bien estructurado, nosotros nos autoconceptualizamos. Tenemos un para qué bien estructuralizado, nosotros podemos tener una razón social, una razón que se va a quedar en la sociedad, una razón que va a impregnar a la cultura, y entonces es cuando nosotros somos conscientes del no ser, del ego, de este azufre sublimado, blanco, un ego que realmente es consciente por la otra persona.
Porque si nosotros recordamos qué es el ego es esa fuerza psíquica que nos hace interactuar con el mundo exterior. Si realmente no existiera un ego, nosotros nos veríamos de una manera homogénea con la realidad. Nosotros, para ser libres y poder tener un proceso cognitivo sano, tenemos que desarrollar un ego y tener un ser y un no ser. ¿Por qué? Porque simplemente yo no soy el aire que me rodea. Yo no soy la cámara con la que me estoy grabando. Yo no soy la lámpara. Yo soy yo y yo determino mis límites. Asimismo, es importante el ser y el no ser. Es por eso que el yin y el yang, el blanco y el oscuro, giran hasta convertirse en uno y ese uno se convertirá en el ser o en el amalgamante. O sea, no nosotros, el humano. Maestros orientales aluden a este símbolo cabalístico como un vaso. Ellos te dicen que si el vaso está lleno, no puedes llenar ese vaso. Primero hay que vaciarlo. Por eso Dios no creó al universo de la forma, de la masa. Tuvo que apartar la masa y haber dejado un vacío para que ese vacío pudiera ser matriz para la construcción fálica. Pero tuvo que haber matriz primero, vacío. Asimismo, nosotros tenemos que desaprender, vaciar en forma de meditación, aprendizajes o prácticas, vaciar nuestra mente para poder meter un poco más. El error de muchos esotéricos el error de muchos interesados en las ciencias esotéricas es esto: basarse en el qué de las cosas, simplemente obsesionados con los significados y conceptos de las cosas. Realmente, algunas personas interesadas en estas ciencias esotéricas no se dan el tiempo de practicar todo lo que han aprendido: meditaciones, oraciones, mantras, etcétera, etcétera. Simplemente se quedan leyendo y aprendiendo conceptos tras concepto. Es aquí cuando el iniciado se topa con el estancamiento cognitivo, ya que él sabe muchos conceptos, sabe muchos símbolos, sabe muchas etimologías, sabe matemáticas, gramática, etcétera, etcétera. Pero como siempre careció de una práctica esotérica y siempre careció de ese maestro que le guiara en meditación y que hiciera práctica todo eso aprendido, este iniciado se estanca en su conocimiento. Es ahí cuando se produce aburrimiento o competición. Al no sentirse satisfecho él mismo con los conocimientos aprendidos, él busca la satisfacción y el reconocimiento de dichos conocimientos de los otros. Es por eso que cuando se origina estancamiento en el proceso cognitivo, se presentará la competición social como prima materia. Si te gustaría que en el próximo video se hablara de alguna práctica de meditación, déjame en los comentarios, y si realmente no te gustaría aprender teoría, también déjame en los comentarios. Suscríbete y muchas gracias.